En Aragón hemos terminado una ola de calor que ha durado 5 días y lo que hemos notado es que en el centro de las ciudades siempre hace más calor que en las zonas de la periferia. Por eso nos hemos venido hasta Justibol para comprobar qué temperatura tenemos aquí y ahora mismo 27 grados. Así que vámonos al centro de la capital aragonesa a ver la diferencia de temperatura. En la Plaza España encontramos 31 grados. Hemos tardado en llegar hasta aquí una media horita, pero está claro que la subida de temperatura es significativa. Así que nosotros queremos comprobar a qué se debe este fenómeno. Samuel, ¿cómo puede ser que notemos grados de diferencia en la misma mañana desde el centro de la ciudad a la zona de Justibol? Esto se produce por las islas de calor. Son una anomalía en la temperatura que se debe principalmente a la urbanización y a la densidad de población en estas grandes ciudades. Entonces podemos observar hasta 5 grados de diferencia en diferentes situaciones atmosféricas. Y por ejemplo, si nos acercamos a una zona de parque, ¿también notamos más fresco? Sí, principalmente la vegetación, su comportamiento respecto a la temperatura y la absorción de calor es diferente respecto a zonas urbanizadas donde el suelo no está cubierto sino está pavimentado. Entonces esto provoca que la temperatura aumente y que se mantenga mucho más elevada durante más tiempo, sobre todo en el periodo nocturno. ¿Y eso por qué? Porque digamos que los edificios recogen ese calor, lo sueltan poco a poco. Sí, principalmente lo que hacen este tipo de materiales es absorber la radiación solar, la mantienen durante más tiempo, la temperatura aumenta y durante la noche, que es donde el proceso en el que esta temperatura se ve liberada, se mantiene, se queda en estos materiales durante más tiempo, expulsan el calor de una manera mucho más gradual, más lenta y durante más tiempo. Esto hace que la temperatura se mantenga más elevada durante la noche. Viendo estos mapas se ve perfectamente dónde se registran estas islas de calor. Sí, en el caso de Zaragoza se ve perfectamente marcado todo el centro y lo mismo podemos observar en Huesca y en Teruel. Concretamente, desde el 2015 hay repartidas por la ciudad de Zaragoza unos 20 y tantos sensores que miden temperatura y humedad cada hora. Sí, así es. El departamento, en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, colocaron esta serie de sensores en diferentes puntos de la ciudad para tener un análisis del comportamiento climático urbano en la ciudad de Zaragoza. En el caso de los sensores, registran de 2015, entonces tenemos registrada en primer lugar la ola de calor de 2015 porque fue casi inmediato poner los sensores y al poco tiempo registramos todo el comportamiento de este fenómeno. ¿Dónde los podemos encontrar? Los tenemos repartidos en diferentes áreas para estudiar el comportamiento climático de la ciudad. Por ejemplo, en este caso está situado en el Parque del Agua, después en este caso está en el Jardín Vertical en Las Delicias y por último en este ejemplo podemos ver el sensor que tenemos situado en el Actur. Se ve perfectamente esta isla de calor, sobre todo en la zona central de Zaragoza capital. Sí, así es. Se ve principalmente el núcleo en el centro, también hacia la parte de Camino de las Torres, Gran Vía con Goya. Esta parte central de Zaragoza es el núcleo de la isla de calor y a partir de aquí vemos cómo se reparte por la ciudad. No siempre mantiene la misma forma porque puede variar en extensión y en intensidad, depende al comportamiento o la situación atmosférica. Por ejemplo, el viento afecta principalmente a la distribución o también la humedad también puede afectar al comportamiento de la isla de calor urbano. Soléis revisar estos datos 2 veces al año y enseguida cuando lo reviséis podremos apreciar qué es lo que ha pasado estos días, que acabamos de pasar una ola de calor de 5 días, nada más y nada menos. Sí, así es. Actualmente la ola de calor de de último fin de semana intentaremos que antes de que acabe este mes ir a los sensores, recoger toda la información y ver cómo ha sido exactamente el comportamiento en toda la ciudad de Zaragoza de esta última e intensa ola de calor en junio. Conclusión, para estar más frescos, irnos a zonas bien ajardinadas y si no, a la periferia de la ciudad, ¿no? Así es, evitar un poco zonas muy urbanizadas, donde hay una densidad de población muy elevada, zonas con mucho tráfico, mejor zonas más en calma, mayor ventilación, zonas ajardinadas, principalmente sombras.